Muchas gracias por acompañarnos en esta necesaria conmemoración. Solo nos queda decirle al maestro hasta siempre y lo recordaremos siempre por sus obras, por su eh, gran legado académico, su rica producción académica. Como decía Jorge Luis Borges, el libro es el único instrumento realmente asombroso, pues es la extensión de la mente humana, de la imaginación, de la memoria. De esta forma recordaremos al maestro. Este curso será desarrollado en memoria del maestro Neves Mujica. Muy bien, vamos a dar inicio al curso de Derecho Laboral y Seguridad Social que organiza Yuxta Leyes, específicamente el Círculo de Derecho Laboral de Yuxta Leyes y el Instituto de Capacitación Jurídica ICJ. Comenzamos con el módulo 1, Derecho Procesal Laboral, el tema 1, Demanda y Contestación, el cual estará a cargo del doctor Brian Ábalos Rodríguez. Lo voy a presentar. El doctor Brian Ábalos Rodríguez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ha cursado estudios de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y el Instituto Europeo de Relaciones Industriales. Es máster en Derecho al Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Pontificia, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además cuenta con diversas publicaciones sobre temas de derecho laboral y previsional en revistas jurídicas especializadas. Es asociado principal de la firma legal Payet, Rey, Caubin, Pérez Abogados. Muy bien, doctor Brian. Adelante. Es todo suyo. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos bien. Lo primero que quiero preguntar es que si se me escucha bien. Sí, se le escucha bien. Ya, porque... Ya, ok. Bueno, primero saludarlos a todos ustedes y agradecerles por la invitación. Encantado de poder dictar este módulo. Antes que nada, me auno al sentir por la muerte de Javier Neves. Él, además de ser mi profesor, fue padrino en mi promoción y además amigo mío, siempre fue una gran persona, ¿no? Y sobre todo un excelente jurista, uno de los grandes juristas, sobre todo en esta materia, en el derecho del trabajo. Con lo cual, nada, lamentar su partida tan pronta, ¿no? Voy a proyectar mi pantalla. ¿Ok? Por favor, me avisan si por alguna razón digamos, no se escucha o algo. A ver, a mí me gusta en las charlas o en las clases que damos, me gusta, bueno, obviamente repasar la teoría, pero también es importante tener un espacio para las preguntas, inquietudes o ideas, ¿no? Para ir desarrollándolas en el tiempo, ¿no? Yo creo que vamos a tratar la diapositiva, voy a tratar de durar una hora, hora y media para dar pie a sus preguntas, inquietudes y ir viendo cómo las vamos desarrollando, ¿no? El módulo que me toca a mí ahora desarrollar es el tema de la demanda y contestación en el derecho procesal laboral. A ver, un tema importante y que lo vamos a tratar acá es primero tomar en cuenta que se viene aplicando una nueva ley procesal de trabajo. Ya, bueno, ya no es tan nueva porque tiene 10 años y en Lima más o menos 8, creo, en el 2012 si no me recuerdo. Con lo cual es una nueva norma que ha cambiado algunos paradigmas, algunas ideas, y la idea es un poco repasar
lo que es lo concerniente a la demanda y a la contestación, y particularmente yo he preferido enfocarme en el tema también de la estrategia, ¿no? O sea, es decir, ver básicamente qué es la demanda, qué es la contestación, ver los principios de la nueva ley procesal del trabajo y aterrizar un poco también en la estrategia de cómo debemos plantear nuestra demanda, nuestra contestación, pensando, aunque no es materia del presente módulo, seguramente alguien lo desarrollará cuando vea el tema de las pruebas, ir perfilando la teoría del caso, la estrategia, para poder obtener un resultado que nos pueda convenir. ¿Okay? Yo he considerado importante ir repasando los principios de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Porque considero que es importante para estructurar nuestra teoría del caso y para la funcionalidad de los actores dentro del ámbito del proceso. Por ejemplo, la inmediación está referida a la relación que tiene el operador jurídico en relación a cada caso concreto, ¿no? Es decir, el juez es el que debería participar y tener directa relación. El principio de realidad, seguramente el más importante, que ya preexistía en la ley 266636, que es la antigua ley, que era es, yo creo que la piedra modular de este proceso, ¿no? El principio de realidad, obviamente, encaja dentro de la teoría de la facultad que va a tener el juez para poder intervenir y aproximarse al planteamiento de la demanda, de la contestación, y poder resolver seguramente todas las dudas y poder resolver el conflicto, ¿no? El principio de realidad es súper importante porque también a veces se pervierte su naturaleza, ¿no? Es decir, se considera el principio de realidad como simplemente una facultad totalmente libre que tienen las partes para poder utilizarlo en cualquier momento. Por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, nos ha pasado muchísimo que hemos tenido procesos judiciales donde se ha planteado el principio de realidad como justificación para poder modificar las pretensiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un momento te demandaban indemnización por despido arbitrario y luego en la audiencia de conciliación, por ejemplo, planteaban la pretensión de reposición. O alguna pretensión estaba mal formulada y luego la intentaban cambiar en alguna de las audiencias, en audiencia única, con audiencia de conciliación, ¿no? Esa es una regla, pero la justificación que se planteaba en ese momento era que en base al principio de oralidad, el juez, como tenía la facultad para poder oralizar los instrumentos, las partes también podían modificar en ese sentido, oralmente hablando y justificando oralmente, su pretensión, ¿no? Otra forma de equivocarse respecto al principio de oralidad, por ejemplo, es cuando uno plantea un recurso impugnatorio y luego en la sala pretende modificar los términos de su demanda. O, por ejemplo, cuando tú planteas tu demanda y señalas, por ejemplo, tus pretensiones y algunos argumentos o hechos, y luego en la audiencia de juzgamiento incorporas nuevos hechos o nuevos argumentos, ¿no? Eso, algunos suelen decir que por en base al principio de oralidad debería dejarse modificar o incorporar algunos nuevos argumentos, y eso no es correcto, ¿no? O sea, con lo cual, el principio de realidad es la funcionalidad que tienen los operadores del derecho para poder llegar a resolver de la mejor forma un conflicto, pero no modificar las reglas que preexisten en el ordenamiento y en la norma procesal laboral. Ahora, el principio de concentración, seriedad procesal y economía procesal están referidos básicamente a poder que el proceso se resuelva en el menor tiempo posible, con las menores trabas, con la mayor concentración de actos procesales en una diligencia, ¿no? Por ejemplo, en la audiencia de conciliación, en el proceso ordinario, por ejemplo, se concentra la conciliación y también la presentación de la contestación, ¿no? En la audiencia única se concentra la actuación probatoria, incluso hasta se concentra la emisión de la sentencia, salvo que el juez la difiera para otro plazo, ¿no? Es decir, son actuaciones que se buscan
para efectos de que el proceso sea célere, sea rápido y pueda resolver el conflicto. ¿Por qué es tan importante esta forma de resolución, estos principios, en el marco de la nueva Ley Procesal de Trabajo? Porque evidentemente todo proceso judicial se desea que se resuelva en el menor plazo. Pero particularmente en el tema del derecho laboral, que está relacionado a términos o pretensiones alimenticias, en algunos casos del trabajador, es decir, reintegro de remuneraciones, pagos que podrían motivar la subsistencia del trabajador, es evidente que una demora del proceso, una multiplicidad de diligencias para resolver un caso, ya puede llegar a un punto que afecte a las partes y no resuelva el conflicto que se plantea, ¿no? Con lo cual, el tema de celeridad, concentración, economía procesal, yo creo que está dirigido principalmente a resolver el conflicto en el menor tiempo posible y con las menores trabas para las partes. ¿Cuáles son las principales características? Como ya lo he comentado, es la prevalencia de la oralidad, ¿no? Ya seguramente cuando ustedes analicen el tema de los medios probatorios se van a dar cuenta la importancia, y todos aquellos que participamos en los procesos laborales y que antes además también participábamos con la antigua ley, la diferencia y el cambio en la resolución del proceso, ¿no? Es decir, la intervención del juez para poder desentrañar algún conflicto, alguna contradicción en las teorías o en los planteamientos de las partes, le da mayor certeza para poder resolver el proceso. Yo creo que el principio de oralidad, ¿no? Dentro del marco de la flexibilidad del proceso para poder resolver lo más importante, que es el conflicto, yo creo que la oralidad le genera un plus muy importante al proceso laboral. Ya vamos a ver que evidentemente es en la teoría, ¿no? Como ustedes podrán comprender, algunos tendrán algunas dudas respecto a que si estos principios se aplican, ¿no? Por ejemplo, el de la celeridad, aproximadamente el proceso dura entre 1 a 3 años, ¿no? Entonces tan célere tampoco es, ¿no? Al inicio, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en Cusco que llegó hasta la Suprema, que todo el proceso duró 3 meses. Yo creo que sería ideal que los procesos laborales se puedan acelerar en la realidad al margen del principio, ¿no? Pero de ello no solamente depende de los jueces, sino de un montón de factores, como los económicos, para efectos de abrir mayores juzgados, ¿no? Facilitar la conciliación, la capacitación de los jueces para motivar a la conciliación y crear mecanismos quizás como, por ejemplo, como si existen, y el 80% de las causas se logran conciliar, y el trabajador y el juez, perdón, tiene mayor flexibilidad para tratar de generar esta conciliación. Pero bueno, eso ya lo podremos explicar un poco al final para contarles algunos temas de la experiencia. El rol protagónico del juez, que está muy relacionado con la oralidad, que es tratar de buscar la concreción de la teoría del caso que se plantea, ¿no? La ampliación del régimen de competencia, ¿no? Para no estar en estos conflictos que existían antes en la anterior norma, que no se sabía si era el proceso civil o laboral, sobre todo, por ejemplo, temas de responsabilidad, que había un montón de dudas ahí, ¿no? Ahora ya la claro, ¿no? Casi no existe conflictos de competencia. Celeridad ya los hemos contado, incluso con las críticas en la realidad, pero definitivamente este proceso es mucho más rápido. No sé si ustedes han podido observar, no sé si llegaron o han escuchado, el proceso promedio en la antigua ley era aproximadamente 5 años, ¿no? O sea, bajar de 1 a 3 años es realmente importante. Sin embargo, consideramos que debería durar menos. La concentración de las principales actuaciones también es fundamental, porque lamentablemente en la prolongación de las audiencias, por ejemplo, actualmente, entre la audiencia de conciliación y juzgamiento, dependiendo del juzgado, ¿no? Puede durar 1 año, ¿no? Incluso ahorita, en las últimas audiencias que hemos tenido, nos han programado para agosto, septiembre del 2021, ¿no? Seguramente
se demorará más ahora con todo este tema de la pandemia y todo este tema complicado que nos encontramos ahora, ¿no? Uso de medios electrónicos ha sido fundamental, ¿no? Y gracias quizás a eso, y muchos, digamos, no hemos dimensionado quizás la importancia de estos medios electrónicos y haber incorporado estos medios electrónicos en la resolución del proceso, que gracias a eso, ¿no? En plena pandemia, las principales audiencias, por ejemplo, la semana pasada tuve una audiencia en Trujillo, y obviamente no tuve que ir a Trujillo, la tuve de manera virtual, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de medios electrónicos, informáticos, ha ayudado muchísimo en esta pandemia, ¿no? Ha ratificado que, el camino de este nuevo proceso laboral y nos ha facilitado a todos los operadores jurídicos, sea jueces, abogados, demandantes, demandados, para poder resolver los conflictos y no parar durante la pandemia, porque si todo esto fuera físicamente, se tendría que hacer los juicios físicos, tendríamos bastantes problemas para poder resolver los procesos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la demanda, ya aterrizando un poco en nuestro tema? Los requisitos de la demanda es que hay que establecer el monto del petitorio cuando corresponda, por ejemplo, si es que nosotros demandamos algún tema de reintegro, ¿no? Es importante establecer el monto total del petitorio. Generalmente veo muchas observaciones respecto a ese tema porque simplemente se plantea la pretensión, pero no se calcula. Entonces siempre generalmente piden que se subsane porque se declara inadmisible ese punto, ¿no? Si ya sabemos que evidentemente eso es una observación, hay que hacerlo previamente. Algunos abogados cuando plantean su demanda no lo hacen porque, digamos, por el tiempo, generalmente en pretensiones relacionadas a la extinción del vínculo, que tenemos 30 días hábiles para presentar nuestra demanda, por el corto plazo que tenemos, simplemente plantean la pretensión sin hacer la disgregación del cálculo de la indemnización en ese caso, ¿no? Entonces, y obviamente eso se va a observar. Otro tema importante que hemos visto incluso hasta el día de hoy se viene observando es que las partes cuando presentan su demanda incluyen algunos pliegos interrogatorios. Obviamente son seguramente abogados ya mayores que estaban dentro de la antigua ley, ¿no? Donde era común y era obligatorio hacer un pliego, o sea, hacer un sobre donde presentabas tus preguntas, ¿no? Diga usted, no sé, bueno. Entonces, lo cual era evidentemente absurdo porque cuando hacía las preguntas, digamos, en los 2 años que venía la audiencia, evidentemente los hechos podían haber variado, cambiado, pudo haber pasado algo distinto y, digamos, esas preguntas quizás ya no eran pertinentes. También te encajonabas a decir algunas preguntas que quizás en el transcurso de la teoría del caso podían haber cambiado o podrían cambiar o mejorar quizás, ¿no? Entonces, ahora ya no se aceptan los pliegos y las preguntas se hacen de forma directa, ya la van a ver eso en la parte pertinente respecto al desarrollo de los medios probatorios, ¿no? Pero es importante que la demanda sí planteemos la finalidad de cada medio probatorio. Es muy común, por ejemplo, que se observe la demanda por estos hechos, es decir, se dice, ¿no? Adjunto la carta de preaviso de despido, adjunto la descargo, ¿no? Pero no se plantea para qué, ¿no? O, por ejemplo, adjunto, no sé, el recibo de esto. Entonces, ¿para qué? Se tiene que plantear para qué. Y es importante saber delimitar para qué se va a utilizar ese medio probatorio. Si el medio probatorio es directo, hay que poner directamente lo que necesitamos, pero si no sabemos, o por lo menos el contexto, ¿no? Para verlo dentro del marco de la audiencia de juzgamiento o la audiencia única, quizás hacer una aproximación de la finalidad un poco más general, ¿no? Pero siempre hay que plantear la finalidad del medio probatorio, así sea de forma general, porque si no nos lo van a observar. Tenemos que señalar la casilla electrónica, ¿no? Si hay una pretensión de honorarios hay que incluirla, ¿no? Los costos y costos del proceso, y si es una demanda de varios demandantes, se tiene que designar a uno
que va a representar y él tiene que designar un domicilio común para efectos de que le lleguen las notificaciones. Además hay que juntar las tasas y además se debe establecer todos los requisitos que establece el Código Procesal Civil, que es norma supletoria, que es el 424, que establece, ¿no?, la firma, ¿no?, el representante, el tema de los poderes, ¿no?, y las pretensiones. Un hecho importantísimo, no sé si está en la siguiente, no. Un hecho importantísimo es que en nuestra demanda tenemos que establecer ya la teoría del caso. ¿Qué es nuestra teoría del caso? La teoría del caso es el objetivo de lo que queremos acreditar, ¿no?, en base a una serie de medios que van a llevarnos a desarrollar esa teoría, ¿no? La teoría del caso es coger todos nuestros medios probatorios y todos nuestros argumentos de ley, ¿no?, que son los medios y que van a generar una finalidad, que es una conclusión, ¿no? Esa conclusión debe estar claramente delimitada en mi demanda, porque esa es la que yo voy a defender cuando interpongo esa demanda. Por ejemplo, yo fui despedido fraudulentamente, ¿no? Esa es la pretensión. Un despido fraudulento, por lo tanto, la reposición. ¿Cuál es mi teoría del caso? Mi teoría del caso es que el día tanto, ¿no?, a horas tanto, se procedió a mi despido y que se me imputó una falta, ¿no? Por ejemplo, no sé, haber robado el día 1 de enero, ¿no? Haber robado un bien, ¿no?, el 1 de enero. Y de repente el 1 de enero yo estaba de vacaciones, con lo cual es física y materialmente imposible que yo haya robado, ¿no? O sea, mi teoría del caso va a ser demostrar que yo el 1 de enero no estaba físicamente en la empresa y por lo tanto la carta de preaviso de despido y de despido posterior es fraudulenta porque han inventado un hecho para despedirme, ¿no? O sea, tiene que haber un ánimo de fraudulento para tratar de extinguir mi vínculo laboral. Entonces, mi teoría del caso es aquella que reúne los hechos, los medios probatorios que acreditan esos hechos, y la conclusión, finalidad es justamente demostrar que el despido es fraudulento. Ahora, esa teoría del caso podría verse desvirtuada en la medida que la contraparte me acredite que alguno de estos hechos o estas herramientas que he creado para llegar a esta conclusión no es correcta. Por eso es tan importante que en mi demanda establezca claramente cuál es esa teoría del caso, ¿no? En todo caso, mi demanda debería recoger esa teoría del caso. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Y esa es un poco la recomendación en la estrategia. Es que veo que en las demandas, y eso también va seguramente para la contestación, se recoge un montón de teorías, un montón de doctrina, un montón de jurisprudencia, obviamente copiando y pegando, ¿no? Entonces son 50 páginas, ¿no?, de algunas pretensiones, ¿no?, que evidentemente nadie las lee, ¿no?, y no sirve para nada porque es demasiada teoría. Yo creo que la demanda debería ser concisa en las pretensiones que van a generar una teoría del caso que deberían concluir no solamente los hechos, sino también mis pruebas en ese objetivo, que es demostrar, por ejemplo, en el caso analizado, un despido fraudulento. O sea, utilizar, y eso está un poco también en la recomendación, la jurisprudencia y la doctrina, es importante en tanto la jurisprudencia y la doctrina coadyuven a mi teoría del caso, pero simplemente es cortar y pegar, simplemente para darle más volumen a mi demanda, yo creo que no tiene sentido. Porque como podrán ver los que litigamos, cuando estamos en la diligencia, en la audiencia única, en la audiencia de juzgamiento, lo que suele suceder es que evidentemente todo este papel, cuando pasa un año, te olvidas todo y tienes que volver a regresar a tu demanda. Pero tu demanda, como es 50 páginas, demora 50, no sé cuántas horas en volver a revisar y entender el hilo. Ahí es donde pierdes un montón de tiempo. En cambio, si tu demanda está estructurada de la forma puntual para poder acreditar tu objetivo, que es tu teoría del caso, vas a poder llevar mejor tu defensa y tu demanda viene a ser una especie de ayuda, memoria o guía, ¿no?, que te va a ayudar a poder enfrentar.
Entonces yo creo que desde nuestra perspectiva, ya yendo un poco más a las recomendaciones del planteamiento de mi demanda, es que creo que debemos ser concisos, ¿no? Obviamente cumplir con los requisitos para la admisión de la demanda, pero ser concisos con lo siguiente. Primero, los hechos. Hay que delimitar claramente los hechos. El día tanto, a horas tanto, pasó esto. Yo ingresé, tengo este puesto, mis funciones son estas. ¿Qué me pasó? Me presentaron una carta de preaviso de despido, adjunto a carta de preaviso de despido, ¿no? Adjuntar mi control de asistencia o pedir la exhibición del control de asistencia, los correos electrónicos que demuestran que yo estaba de vacaciones, no sé, el Facebook, que estaba de viaje, no sé, ¿no? Y todo eso concatenado y directo para llegar a la conclusión que la demanda debe ser fundada, ¿no? Yo creo que llenar de contenido, de jurisprudencia, a veces que ni siquiera se lee. Ahora, ahora, la carga probatoria, que si bien se va a discutir, es importantísimo la estrategia de la demanda. ¿Por qué es importante? Porque la carga probatoria son todos los elementos que van a concatenar en mi teoría del caso. Ahora, la pregunta es, si alguno de esos elementos o medios probatorios no ayudan a mi teoría del caso, entonces es mejor no presentarlo. He visto que muchas personas presentan un montón de cosas que no tienen nada que ver con la pretensión, ¿no? Hay otras situaciones que ya están aceptadas y cuando se limiten los puntos controvertidos, ahí se van a dejar, entonces hay que ser puntuales con los elementos probatorios. Importante respecto a los medios probatorios es, necesitamos armar esta teoría del caso pensando en los medios probatorios que van a acreditar esta teoría del caso. Siento que cuando se arman las demandas, a veces simplemente se arman los argumentos, pero no se acredita. Entonces, por ejemplo, si a mí me han despedido por un despido arbitrario, ¿no? Y yo digo, nunca se me sancionó, ¿no? O esa sanción fue incorrecta, tengo que además acreditar que esa sanción fue observada, ¿no? Es decir, algún escrito de descargo respecto a esa sanción, la impugnación judicial, ¿no? Si es que esa sanción disciplinaria estuvo incorrecta, ¿no? Tengo que acreditar los documentos, no es solamente decirlo, es decir, por ejemplo, no, a mí nunca me sancionaron, tengo que acreditarlo, ¿no? En todo caso, si yo no tengo esos documentos, tengo que tratar de buscar la forma cómo puedo demostrarlo en la realidad, ¿no? Por ejemplo, ya lo vamos a ver eso en la contestación quizás, pero las exhibiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si mi empleador no me ha dado las boletas, tengo que pedir la exhibición de las boletas. Si mi empleador no me ha dado mi contrato, tengo que pedir la exhibición del contrato. No simplemente decir que yo tuve un contrato. Entonces siento que a veces suele pasar que la parte demandante no, como obviamente hay una serie de, se acepta ciertas pretensiones, no ahonda en la teoría del caso y no acredita la teoría del caso que está planteando en la demanda. Entonces yo creo que es importantísimo para la estrategia de la demanda tratar de que los medios probatorios coadyuven a mi teoría del caso, pero también que obviamente lo que yo diga en mi teoría del caso, en el papel, se pueda luego acreditar con los medios probatorios. Y para eso hay una serie de medios probatorios que se pueden evaluar, ¿no? Por ejemplo, declaraciones testimoniales, declaraciones de parte, exhibiciones, ¿no? Exhibiciones es importantísimo, ¿no? O sea, es decir, trasladarle esa carga a la otra parte si es que la otra parte tiene el control de esa información. También, por ejemplo, en el tema de los testigos, veo muchísimo que se ofrecen testigos, pero no se llevan. Entonces, obviamente, antes de plantear el testigo, tengo que conversar con ese testigo, evaluar su declaración testimonial. No significa modificar su declaración, simplemente saber si lo que te va a decir va a servir, porque es muy frecuente que muchos testigos van y hablan de cosas que ya están, que nadie las ha negado, ¿no? Entonces, si ese testigo va a ir a hablar lo mismo que ya está en el escrito y que la otra parte no te lo va a observar, es mejor que no llevarlo. Entonces, hay que ver
en su declaración qué es lo que nos puede servir y que tenga directa relación con mi teoría del caso. Si no tiene relación con mi teoría del caso, habla cualquier cosa, eso lo único que genera es que, primero, obviamente, el juez es muy probable que no utilice esa declaración porque la considera impertinente. La otra parte te pueda presentar algún medio impugnatorio de esa declaración o ese medio probatorio, y además reste fuerza a tu teoría del caso. ¿Ok? Bueno. La admisión de la demanda, como ya la estamos conversando, es luego de 5 días de recibida la demanda, el juez va a verificar los requisitos que hemos estado comentando, ¿no? Es decir, que la parte que demanda sea la persona, el DNI, el domicilio, ¿no? Que las pretensiones, que los documentos adjuntos estén, ¿no? Y se observa algún incumplimiento, como por ejemplo no calcular el monto de lo que estás reclamando, te va a otorgar 5 días hábiles para subsanar. Si no se subsana, se declara la conclusión del proceso y se archiva, ¿no? Esa resolución es apelable en 5 días. ¿No? Generalmente, lo que hemos visto por experiencia es que en la admisibilidad se observa el tema de las pretensiones, a veces son muy generales, ¿no? Pero luego se subsana, en la parte presenta los argumentos, delimita o a veces incluso repite la pretensión y se logra admitir, porque recordemos que es un derecho constitucional la admisión a la justicia, ¿no? Entonces se suele preferir admitir antes que cuestionar el contenido de las pretensiones, ¿no? Pero obviamente, como ya les he dicho, dentro de la estrategia y la teoría del caso, nos puede jugar una mala pasada, porque al momento de los alegatos de apertura o alegatos finales, seguramente nuestra teoría del caso no va a poder ser concretada, o no le va a quedar claro al juez cuál es mi teoría del caso para poder evaluarla. Entonces es súper importante delimitar claramente cuál es mi pretensión, ¿no? En el proceso. En relación a la contestación de la demanda, también hay que cumplir los requisitos que te establece el Código Procesal Civil, que es el artículo 442, respecto a la representación, el poder, la vigencia, el DNI del apoderado, ¿no? El domicilio, y toda esta serie de requisitos formales que existen en el Código Procesal Civil y que es norma supletoria para el presente proceso, ¿no? Nuevamente, reiterar el tema de que no se debe incluir pliego interrogatorio, porque es oral, ¿no? Las preguntas son orales para los testigos o para la otra parte, y se tiene que nuevamente indicar la finalidad de cada medio probatorio, ¿no? Recuerden, nuevamente, es que yo lo que planteé tanto en la demanda como en la contestación son hechos que se considerarán admitidos y no son negados, ¿no? Y además, un tema importantísimo es que si yo no planteo un argumento, ¿no? Luego yo no lo puedo decir en la audiencia de juzgamiento, y menos en la apelación. Es muy común que cuando arme mi contestación o arme mi demanda, suele pasar que como no he tenido el tiempo suficiente o no lo he hecho correctamente, cambio mi estrategia, ¿no? Seguramente cuando veo la contenida no era totalmente la correcta. Entonces, cuando lanzo un nuevo argumento que no es, podría cuestionar ese argumento señalando de que no se ha visto, que algunas partes alegan el principio de oralidad, señalando que modificar las pretensiones o los términos reglas, y que por más que exista el principio da fundamento al operador de derecho, pero no modifica reglas, ¿no? Porque si no, obviamente mejor dejamos
las reglas y solamente nos dedicamos a los principios, y los principios definitivamente son subjetivos, son amplios y no necesariamente son reglas concretas. Entonces, la pretensión que planteo y la contestación y los hechos deben estar claramente delimitados, y mi teoría del caso se va a sustentar en función a esos hechos y argumentos que he planteado. No voy a poder modificarlos y menos voy a poder agregar un nuevo elemento. Quizás en el desarrollo de los medios probatorios sí podría delimitar algún hecho que he hecho y mejorar quizás la apreciación, pero no modificar ni agregar alguna pretensión que no he puesto en mi demanda. Por eso es importantísimo, ¿no?, nuevamente, ser concretos en la demanda como en la contestación, pero sí enfocarnos en que nuestra demanda y contestación tenga nuestra teoría del caso y pueda desprenderse de ese documento y de todos los medios probatorios la conclusión de mi teoría del caso, que es el argumento que yo voy a plantear al juez y que se va a discutir en la audiencia correspondiente, ¿no?, ya que seguramente van a analizarla cuando vean los medios probatorios, o no sé si hay un módulo específico para las audiencias de juzgamiento o las audiencias únicas. Pero bueno, ahí se va a discutir ese punto. Un hecho importantísimo dentro de la contestación es el tema de la improcedencia y de las excepciones. En la antigua ley, en la ley 26.636, y en el desarrollo del proceso, cómo se desarrollaba el proceso antes, era muy común que las partes utilizaran muchísimas las excepciones. A veces se planteaban indiscriminadamente porque decían, o se tenía la idea de que entre más excepciones, por ahí alguna cabía y por ahí se archivaba el proceso. Yo particularmente creo que se ha corregido ese error, y ahora con el tema de la oralidad, ¿no?, que obviamente el juez revisa tu demanda, ¿no?, y comenta lo que cree de la demanda, los abogados creo que hemos mejorado un poco la praxis, digamos, y nos enfocamos en las excepciones que definitivamente son concretas y reales, ¿no? Yo, nuevamente, en la estrategia de la contestación, respecto a las excepciones, recomiendo no lanzar cualquier excepción, porque lo que finalmente va a hacer es que debilite mi teoría del caso y me enfoque en una excepción que yo sé que me la van a declarar infundada. Por ejemplo, no sé, una excepción por caducidad, ¿no? Y lo que pasa es que la ley te dice a 30 días y ahora la jurisprudencia aplica los 30 días hábiles, no naturales, y evidentemente ya sabemos que así se resuelve. Entonces, ¿para qué desgastar mi teoría del caso en una excepción que yo sé que el juzgado, y no hay ningún pronunciamiento que respalde esa teoría, con lo cual yo particularmente no la plantearía, ¿no? Además también, como tenemos que sustentarla, oralizarla en el momento pertinente, lo que pasa es que evidentemente nuestra teoría del caso se debilita porque tiene varios frentes. Entonces es mejor que si tenemos una excepción la planteemos si es que sabemos que podemos tener un objetivo, pero si no, en realidad mejor no, porque obviamente también está un juez delante que suele calificar nuestra teoría del caso y también tener una subjetividad respecto a la parte que está planteando. Entonces, si el juez ve que nosotros estamos planteando cualquier excepción, simplemente por tratar de archivar el proceso, quizás sin enfocarnos en el fondo, podría generarnos esto, un perjuicio, digamos, más como estrategia. Las excepciones que existen, por ejemplo, que se plantea cuando me demandan en un proceso abreviado una reposición con otras pretensiones, ¿no? Es decir, la incompetencia del juzgado que no puede ver eso, ¿no? También puede ser por territorio, ¿no?, y por materia. La incapacidad del demandante o su representante, ¿no? Eso es una excepción clásica si es que, digamos, es menor de edad y no tiene representación, o por ejemplo, en la contestación, presenta la contestación una persona natural que no tiene poderes en la empresa. Lo mismo que representación defectuosa o insuficiente, ¿no? El tema de oscuridad y ambigüedad era una excepción clásica en la antigua ley y ahora, digamos, se ha reducido porque con el principio de oralidad se desarrollan mejor las pretensiones y también se están delimitando mejor, ¿no? Ya es muy
raro ya que exista una pretensión de oscuridad, salvo que la demanda definitivamente sea muy oscura. Lo que pasa es que declaran la inadmisibilidad por esta oscuridad. Los jueces se cuidan mucho de que el demandante pueda aclarar pueda delimitar claramente su pretensión, ¿no? Entonces, la oscuridad antes era muy usada, ahora ya no. Además que, por lo menos a mí particularmente, plantear una excepción como oscuridad hace que el juzgado le otorgue un plazo para que el demandante aclare su pretensión. Pero eso también podría hacer que le dé tiempo para efecto de que en esa aclaración quizás podría incorporar algún nuevo argumento que considero que no debería pasar, porque eso se hace hasta antes de la notificación, pero le doy pie a que pueda pasar eso. Además, dilata el proceso, y si yo tengo razón, evidentemente quiero pelear ese proceso y no extenderlo, porque definitivamente se pierde la naturaleza de los medios probatorios y de toda mi carga probatoria, porque cuando yo hago mi demanda y mi contestación, obviamente preparo mis herramientas de defensa, preparo mis testigos y tengo que llevarlos a la audiencia. Entonces, suspender la audiencia para que se aclare, siento que ya no es necesariamente algo que debería estar dentro de la estrategia de los abogados, salvo que definitivamente pues, la demanda no sea clara y que eso nos genere indefensión, porque si no está clara no puedo yo responder correctamente. ¿Ya? Falta de agotamiento de la vía administrativa, bueno, falta de legitimidad para obrar, esa sí es importante, puede ser para obrar pasiva o activa, ¿no? Es decir, si me demandan a mí y yo no tengo nada que ver, ¿no? Que a veces lo hacen, por ejemplo, no sé, en empresas que no sé, en tercerización, por ejemplo, ¿no? Me involucran a mí, yo soy la empresa principal y la otra es la contratista, y porque hemos trabajado dentro de un ámbito, me demandan a mí por cosas que quizás no tengo nada que ver, ¿no? Y ahí podría plantear una excepción, ¿no? Litipendencia, que hay otro proceso en marcha, ¿no? Por ejemplo, me pasó en un proceso que un trabajador planteó una demanda de reposición, ¿no? Se la observaron y para ganar tiempo presentó una demanda de indemnización, ¿no? Hizo dos procesos. Entonces, ahí, por ejemplo, sobre la misma materia, que era el cuestionamiento de la extinción de la relación laboral, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí planteé una excepción de la independencia y maté uno de los procesos que estaba duplicando las pretensiones. Cosa juzgada es cuando evidentemente ya hay un resultado definitivo, una sentencia definitiva, y alguien me vuelve a demandar por el mismo hecho. Desistimiento de la pretensión, si es que hay un desistimiento. Conclusión, conciliación, transacción es lo mismo. Caducidad es cuando la clásica de caducidad es, por ejemplo, para cuando han pasado los 30 días hábiles respecto a la indemnización por despido arbitrario. Prescripción extintiva también, cuando se reclaman beneficios mayores a 4 años, y ya prescribió la materia. Y convenio arbitral, básicamente referido a algún convenio arbitral que haya suscrito con algún trabajador, por ejemplo, cuando gana más de 30.000 soles, creo que, no recuerdo ahorita el monto, pero está en 70 URPs, ¿no? 30.000 y tantos soles, ¿no? Se suscriben convenios arbitrales con personas que ganan esos montos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para la contestación? Bueno, lo primero que hay que ver es temas de forma, ¿no? Que es las excepciones que acabamos de comentarla, y la improcedencia. La improcedencia básicamente está referida en lo establecido en el 442 del Código Procesal Civil, perdón, referidas generalmente a algunas de las excepciones o desarrollo, por ejemplo, a materias que son físicas o imposibles para resolver jurídicamente, ¿no? Básicamente esas improcedencias. Otro tema también es revisar correctamente los medios probatorios y tratar de presentar tachas, oposiciones, impertinencias de algunos medios probatorios, que luego lo vamos a oralizar, pero es importante delimitarlo en la contestación de la demanda. Rebatir cada pretensión. Yo les recomiendo que en la estructura de la contestación de la demanda, ¿no? A veces la contestación de la demanda sigue cualquier orden, digamos. Yo particularmente creo, para que después pueda ayudarte
en el desarrollo de tu pretensión y de tu teoría del caso, es que el orden de las pretensiones que vas a desarrollar es en relación al orden de la demanda, ¿no? Por ejemplo, primero me demanda, me cuestiona la desvinculación. Segundo, indemnización por daño moral, daños y perjuicios, por ejemplo, ¿no? Tercero, costos y costos. Entonces, seguir un orden y mi contestación establecer de acuerdo a ese orden, ¿no? Ya hemos conversado tanto para la demanda como también obviamente para la contestación, es que nuestros argumentos y hechos deben estar de acuerdo a nuestra teoría del caso. Si hay algún hecho adicional que no tiene nada que ver con lo que se está demandando, yo particularmente creo que deberíamos eliminarlo porque va a distraer nuestra teoría del caso. O nos abre un frente que puede ser que sea absurdo para la discusión, porque quizás eso no se está discutiendo en el proceso, ¿ya? Evaluar, obviamente, medios probatorios es importantísimo, ya lo van a ver en el módulo de los medios probatorios, pero yo creo que para la contestación, ¿no? Y cómo planteamos los medios probatorios, es importantísimo delimitar cuáles son estos medios probatorios que van a ayudar directamente a tu teoría del caso, ¿no? Por ejemplo, exhibiciones, ¿no? Cuando un trabajador te diga que presentó una carta, esa es clásica, ¿no? Es decir, un trabajador te dice, oye, yo me quejé, ¿no? Me hostigaban, ¿no? Entonces, uno tiene que presentar, pedirle a la otra parte que presente la carta o comunicación donde denunciaba ese hecho, ¿no? Por ejemplo, también, por ejemplo, si es unas faltas reiteradas y hemos presentado sanciones, podríamos pedirle a la contraparte que exhiba el cuestionamiento, la impugnación judicial de las sanciones para acreditar que esas sanciones han sido ratificadas y aceptadas, ¿no? Otro tema importante, por ejemplo, respecto a los medios probatorios es, por ejemplo, declaraciones testimoniales, ¿no? Nuevamente, al igual que la contestación, es preparar a nuestro testigo, pero prepararlo no en el sentido de que diga lo que nosotros queremos que diga, sino verificar su testimonio, si tiene relación con teoría del caso, ¿no? También es importante ver la pertinencia de la declaración de la parte. ¿Qué es lo que nos pasó en un proceso, por ejemplo? Es que le pedimos la declaración de una trabajadora que había utilizado la tarjeta de crédito de la compañía para comprarse temas personales, ¿no? Tan personales como, como lencerías y cosas así cuando se fue de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la empresa? Obviamente nada, ¿no? Pero la persona, como tenía asignada, era gerente general y se le asignaba una tarjeta, esta persona utilizó indebidamente este medio de pago, ¿no? Evidentemente porque pensaba que nadie le iba a fiscalizar, pero luego que se hizo una auditoría se acreditó este uso indiscriminado de este medio de pago, ¿no? Por ejemplo, además de lo que les comentaba, por ejemplo, se compró un lapicero, ¿no? Se compró un lapicero, pero no un lapicero normal, sino un lapicero con diamantes. Y en la justificación de la contestación, de la demanda, obviamente la despedimos, ¿no? En la demanda, ella decía que ese lapicero era para firmar un contrato importante. Claro, tenía que tener diamantes para firmar ese contrato. Pero bueno, entonces ofrecimos su declaración de parte y la persona, o sea, esta persona se puso a llorar, ¿no? Hizo todo un evento, ya sabíamos cómo era esta persona, pero aún así se quiso ofrecer este medio probatorio, y yo creo que particularmente no era lo correcto, porque evidentemente no sumaba nada a su declaración a los medios probatorios, porque ya está acreditado, o sea, acreditamos que compró eso y no tenía nada que ver con su prestación, acreditamos que compró el lapicero de diamantes, ¿no? El costo de ese lapicero, que no tenía nada que ver con su prestación, y una serie de cosas. O sea, la declaración testimonial, o la declaración de parte, perdón, no tenía relación con nuestra, o sea, no sumaba a nuestra teoría del caso, pero aún así se hizo. Y eso generó, evidentemente, que se utilice por la contraparte para hacerle preguntas, y el juez le hizo preguntas, y, digamos, rompió un poco la teoría del caso. Por eso es importantísimo evaluar bien qué es lo que vamos a pedir, para qué vamos a pedir, y también conocer, obviamente nosotros como abogados no necesariamente lo tenemos que saber, pero oye, en la conclusión de la defensa con el cliente,
debemos tratar de conocer a la contraparte, ¿no? El cliente debe conocer o tiene que tratar de conocer, y nosotros debemos tratar de indagar sobre la contraparte. Es importante eso. Entonces, por ejemplo, también podríamos pedir, tuvimos una demanda o varias demandas respecto a competencia, ¿no? Entonces, un trabajador que laboraba en la empresa hizo una nueva empresa, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo, y descubrimos que él remitía a algunos clientes propuestas de su propia empresa, ¿no? Entonces, obviamente él se defendió, lo despedimos, él se defendió, dijo que no, que era una empresa que hacía cosas distintas, y lo que, por ejemplo, pedimos es la exhibición de su libro de ventas, pedimos a la SUNAT las facturas, es decir, tratamos de buscar que la empresa, demostrar que la empresa funcionaba y que además brindaba servicios similares, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo, es ayudarnos. Si nosotros no tenemos las herramientas, podemos utilizar la utilización de algunos medios distintos a las partes, como por ejemplo la SUNAT, ¿no? A la propia contraparte para exhibir algunos libros, y en todo caso, que si no se exhiben, se acredita el tema probatorio y se deja constancia de ese hecho en el proceso. Entonces, pero es importantísimo determinar tratar de generar medios probatorios. Algunos jueces por el tema de la celeridad, dejan sin efecto algunos de estos medios probatorios, pero en todo caso, hay que intentar, pero siempre y cuando estos medios probatorios van a sumar a mi teoría de caso. Si solamente lo estoy poniendo por rellenar, yo creo que no es recomendable, ¿no? Laboral, y también cómo es el abreviado en la estructura, ¿no? La demanda se presenta y para el ordinario laboral, que es todos aquellos que no es, por ejemplo, para pretensiones únicas, por ejemplo, a menores a URPs, ¿no? Que se ven en el juzgado de trabajo, el juzgado de paz letrado, ¿no? Todas estas demandas se plantean en el ordinario laboral y se presenta la demanda y tienen 5 días hábiles para acreditar la admisibilidad. Acá se puede subsanar o se puede declarar la improcedencia notoria. Es muy raro que se dé la improcedencia notoria, lo he visto muy pocas veces, pero, digamos, si es que evidentemente hay una caducidad, por ejemplo, muy evidente, o sea, no sé, pido despido arbitrario después de, no sé, 7 meses, ¿no? Entonces, ahí podría haber una improcedencia notoria. Si se da la subsanación, se da una citación de la conciliación entre 20 a 30 días. Obviamente que la conciliación en realidad se da en mucho más tiempo, pero el plazo tiene que ser 20 a 30 días. Me ha pasado que me han citado en un proceso hace poco, donde me citaron en 15 días hábiles antes, ¿no? No, en 10 días, perdón. Y planteé la reprogramación de la audiencia y el juez me dijo de que, si bien es cierto, se había notificado en ese plazo podía ser razonable para efectos de presentar mi contestación. Obviamente presenté mi contestación y me dijo de que en base a eso ya se había subsanado esa observación, pero igual pedí la reprogramación si es que, digamos, el juez podía valorar ese tema. Se da el emplazamiento si es que, se acredita la admisibilidad, y se da la audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación básicamente tienes dos partes. Una es la conciliación propiamente dicho, para ver si las partes pueden conciliar, y ahí se suspende la grabación de la audiencia y se trata de buscar una conciliación, y si no hay conciliación, se pasa a la contestación de la demanda. Ahora, en términos virtuales, ¿no? En la contestación de la demanda se recomienda presentar 5 días antes, no es obligatorio, puede ser antes incluso, ¿no? Pero el juzgado recomienda que sea 5 días antes. He visto, por ejemplo, que hay problemas para presentar a veces los documentos del proceso.
Entonces, a veces suele pasar que es recomendable hacerlo por lo menos un día antes. Yo lo recomiendo, siempre lo presento 1 o 2 días antes. Nunca espero al último minuto porque podría pasar que no llegue. Me codemandaron en un proceso hace poco y le pasó justamente eso al codemandado, ¿no? El codemandado la presentó y no llegó, no subió el archivo porque era muy pesado. Entonces se generó todo un problema. Igual la logró presentar, ¿no? Y se logró trasladar a la contraparte, pero evidentemente fue incómodo porque el juez tranquilamente pudo haber declarado, pudo haber considerado que no se cumplió con este requisito. Entonces hay que evitar este tipo de problemas que nos pueden perjudicar. Ahí, en esa misma audiencia de conciliación, el juez delimita las pretensiones del proceso, ¿no? Y se fija la audiencia de juzgamiento. Se tiene un plazo mínimo de 30 días, pero evidentemente por la carga laboral, como ya les he comentado, en algunos procesos es hasta un año, ¿no? Actualmente ahorita los procesos en varios juzgados se están dando para septiembre, octubre. Aunque he visto en algunos procesos que están adelantando la fecha si es que es una persona de riesgo o una persona mayor de edad, ¿no? Que tiene alguna comorbilidad. Entonces, si yo tengo un cliente que tiene estas características, podría pedirle al juez adelantar la audiencia, ¿no? La última audiencia que tengo ahora adelantada por una persona con esas características es para el mes de abril, por ejemplo. O sea, es ahora cerca, ¿no? Y en la audiencia de conciliación, si es que hay una conciliación, se ve los términos de la conciliación, si hay derechos indisponibles, el juez hace un filtro para evaluar ese tema, si no lo hay, acepta la conciliación y establece y ordena el pago con calidad de cosa juzgada. Me ha pasado también en alguna conciliación, por ejemplo, que a veces se plantea la pretensión de los honorarios respecto al abogado, y el abogado que firmó la demanda no es el mismo abogado que está presente en la audiencia de conciliación. Entonces hay que tener cuidado ahí porque hay que establecer que esa pretensión de honorarios representa a cualquier abogado que esté representando, que esté debidamente representado en el proceso. Bueno, luego vamos a la audiencia de juzgamiento, y en la audiencia de juzgamiento se ve la valoración, bueno, alegatos de apertura, los medios probatorios se evalúan, si hay tachas, oposiciones, se dan los alegatos finales y, por lo menos en teoría, debería plantearse la sentencia en esos términos, o lo que generalmente pasa es que se difiere la sentencia, ¿no? Estoy un poco contando acá la estructura del proceso, porque si bien es cierto no es materia de la presente exposición, sí me parece importante determinarlo para efectos de tener una mayor comprensión de cómo es más o menos la estructura del proceso. Seguramente más adelante en un módulo se tocará más a detalle estos tipos de audiencia. El proceso abreviado es mucho más simple, concentra más las audiencias, y hay una demanda, se admite, se emplaza a la demandada, y se cita una audiencia única, ¿no? En esa misma calificación se traslada a la otra parte, al demandado, y se le otorga 10 días para que presente su contestación, y se cita la audiencia única, donde en la audiencia única va a haber la conciliación, la confrontación de posiciones, los medios probatorios, alegatos de inicio y cierre, y la sentencia, ¿no? También nuevamente pasa lo mismo con ordinario, que se puede dictar sentencia en ese momento, pero generalmente lo que pasa es que se difiere el proceso, se difiere la sentencia para dentro de 5 días hábiles. Me ha pasado en un proceso abreviado que hicimos todo este procedimiento y se difirió la sentencia, y ha demorado un año para que me den esta sentencia. Es increíble. Pero, bueno, pero son cosas lamentables, ¿no? Que evidentemente demora un año para la emisión de la sentencia luego de haber hecho el proceso abreviado, que por naturaleza debería durar menos.
Temas importantes, ¿ya? Oportunidad para ofrecer medios probatorios. Sé que también lo van a evaluar en otro módulo, pero es importante ya tenerlo en cuenta para efectos de estructurar mi demanda o mi contestación, ¿ya? Únicamente son ofrecidos en la demanda y la contestación, y se puede extraordinariamente ofrecer medios probatorios siempre y cuando sean hechos nuevos o conocidos recientemente, ¿no? Como obviamente es extraordinario, lo que va a pasar es que lo que puede pasar es que tenga que demostrar que he conocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea el medio probatorio nuevo, ¿no? De forma extraordinaria, pero no se acredita que lo he conocido recientemente. Entonces, por ejemplo, tengo que adjuntar una carta notarial que me lo han notificado, o la prueba de la recepción del documento. No, no basta sustentarlo, sobre todo porque es excepcional, o sea, es contrario a una ley, a una norma. Entonces es importante que trabajemos ese tema. Carga de la prueba, ahí es importante revisar el artículo 23 de la nueva ley procesal de trabajo, pero básicamente la del Código Procesal Civil, que es que el que afirma los hechos tiene que probarlos y contradecirlos, ¿no? Y básicamente presunción más importante es la del vínculo laboral, ¿no? Que se presume la existencia del vínculo, ¿no? El demandante va a tener que demostrar la existencia de la prestación, y el demandado, el empleador, va a tener que demostrar que no era trabajador, ¿no? Sobre todo esta presunción es muy importante para los casos de desnaturalización del vínculo, ¿no? Civil o lo que fuera, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. A ver, consideraciones frente a la pandemia. Ahora, como les comenté al inicio, las audiencias son virtuales, ¿no? Es decir, como ahorita estamos en esta charla, por ejemplo, también en el proceso son virtuales, y tienen una gran facilidad porque permite realizar las audiencias sin tener que dar un desplazamiento a algunas regiones. Por ejemplo, como les comentaba, tuve una en Trujillo, hace unas semanas en Cusco, y así en varias ciudades, ¿no? Con lo cual yo puedo estar en mi domicilio sin tener que trasladarme, y además si es dentro de mi misma región, acá en Lima, por ejemplo, no tengo que ir a las audiencias, y evito el riesgo, obviamente, del contagio y de lo que pueda pasar, ¿no? La presentación de las demandas y escritos son por mesa de parte virtual, ¿no? Ya no tengo que tampoco ir a hacer cola y presentarlo, aunque, y sobre todo ahora en la cuarentena, que se ha suspendido en la presentación física, ¿no? Hay algunos problemas, por ejemplo, en las medidas cautelares, porque en la medida cautelar, cuando tú presentas una medida cautelar fuera del proceso, lo que tienes que hacer, o tenías que hacer, era certificar tu firma, ¿no? Y la presentación física. Incluso, ¿no? Para hacerlo tienes que sacar cita, ¿no? Se ha suspendido este servicio, y ahora la única forma de presentar las medidas cautelares es por la mesa de partes virtual. El problema de eso es que cuando presentas una medida cautelar fuera del proceso y necesitas amarrarla, luego presentar una demanda, ¿no? Amarrada a esta medida cautelar, el sistema no te permite hacer ese link de la medida cautelar. Entonces tienes que presentar un escrito, ¿no? Para tratar de que el juzgado relacione esa medida cautelar con ese nuevo proceso que has interpuesto, ¿no? Entonces, hay unas complicaciones. Por ejemplo, también el tema de la firma para los desistimientos, ¿no? Ese servicio está suspendido en algunos juzgados, entonces a la hora de la negociación, si es que quieres conciliar o transar, ese tema es complicado porque no vas a poder regatear. Lo que están haciendo algunas empresas es certificar notarialmente la firma con la persona que estás transando, ¿no? Y luego presenta por mesa de partes virtual el escrito de desistimiento de la pretensión y del proceso. A ver, lo bueno del nuevo proceso es de que
los escritos se pueden presentar con firma digital, ¿no? Ya no quizás dar el escrito con la firma del apoderado o del demandante, como va a ser virtual, se puede realizar. En algunos actos, el juzgado te pide, por ejemplo, la acreditación y suscripción de documentos. Eso depende mucho del juzgado. Por ejemplo, tuve una conciliación, llegamos de forma virtual a conciliar, pero el juez me pidió que las partes vayamos a firmar el acta, ¿no? Ahorita eso ya no es posible, eso fue en el mes de diciembre, pero me pareció extraño que generalmente se concilie en la audiencia virtual y con la grabación es suficiente, ¿no? Eso depende de cómo el juzgado o cada juzgado está resolviendo, pero es importante tomar en cuenta, ¿no? Ya ahorita eso no se va a poder, por lo menos hasta el 28 de febrero, pero en algunos juzgados tienen esa costumbre de conciliar en la audiencia, pero igual es importante tomarlo en cuenta y hay que consultarlo con cada juzgado. La priorización de notificaciones mediante casilla electrónica, eso es súper importante, ¿no? Ahora vienen las notificaciones por casilla electrónica, ya no son generalmente físicas, ahora se puede pedir la exhibición de documentos también de forma virtual, es decir, se puede escanear y todo lo demás, o sea, es mucho más sencillo y más simple los temas de poder presentar los medios probatorios. Acá he planteado cómo se ve este tema del SINOES y para efectos de poder presentar los escritos, ¿no? Por mesa de partes electrónica, la casilla electrónica también para revisar, todo está en un mismo sistema y lo creamos en el Poder Judicial, ¿no? Creo que es muy importante este servicio porque nos facilita un montón las cosas. Bueno, mi exposición ha durado un poquito menos de lo que esperaba, pero creo que es mejor para efectos de pasar a las preguntas y ir desarrollando algunos puntos que quizás lo hemos tocado referencialmente. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, idea. Buenas noches, doctor. Sí, de hecho, han estado realizando las preguntas a través del chat de la reunión y voy a leer algunas de ellas. Iris Andrea Celis dice, una pregunta, doctor. Si se llega a poner al trabajador por sentencia judicial ante un despido injustificado, posteriormente demanda indemnización por responsabilidad civil y esta demanda también es favorable al trabajador, ¿ello es correcto? Percibo que estas demandas están siendo amparadas y además de oficio le otorgan daños punitivos en mérito al quinto pleno supremo laboral. ¿Qué opina al respecto? ¿Es correcto? Buenísimo. A ver, ante todo, a mí me encantan las preguntas, creo que podemos ir ahondando en algunos temas. Seguramente por ahí nos apartaremos del tema de la contestación de demanda, pero no importa, yo creo que es el momento para este tipo de preguntas. A ver, la pregunta es súper interesante, ¿no? Además, por ejemplo, si yo logro tener una sentencia favorable cuestionando la extinción del vínculo, ¿no? Además de ello, el trabajador puede reclamar indemnización por daños y perjuicios. Ha salido una casación, que no tengo ahorita el número en la cabeza, pero de ahí la busco rápidamente, que ha delimitado claramente cuándo procede la indemnización. Ahora, la indemnización por despido arbitrario o la reposición son formas de reparar la extinción del vínculo, ¿no? Y la indemnización tasada está claramente delimitada económicamente para efectos de reparar esta extinción irregular, ¿no? Ahora, suele pasar que además, y eso es lo que dice la Corte Suprema, que además de la afectación debería ser reparada únicamente con la reposición o la indemnización. Pero si además se acredita
que hay una afectación constitucional, por ejemplo, es un dirigente sindical, ¿no? Es una madre gestante, es, por ejemplo, miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que sucede es que evidentemente hay una afectación adicional, pero es una medida claramente excepcional. O sea, es decir, yo sé que la gran mayoría de personas presentan su demanda y además demandan daños y perjuicios, pero no necesariamente es correcto, y en todo caso, si quiero que lo amparen, tengo que acreditar el carácter excepcional de la reparación, es decir, es un daño mayor o adicional a la indemnización tasada o a la reposición propiamente dicho, ¿no? Con lo cual, en conclusión, sí se puede pedir, pero es un supuesto claramente excepcional para una afectación constitucional de la persona a la cual ha sido indebidamente cesada. En la mayoría de los casos solamente va a proceder o la indemnización o la reposición. Ok, doctor, gracias. Hay una pregunta un poco extensa que realiza un, bueno, no señala su nombre, dice: buenas tardes, doctor Ábalos. Tengo dos preguntas sobre los medios probatorios y sobre los testigos del siguiente breve caso. Carlos viene laborando en una empresa, Remipe, desde el 2013 hasta la actualidad. Ejerce la función de vigilante de lunes a domingos, siendo su horario de ingreso de 6 y hora de salida 8 a.m., excepto domingos que se queda todo el día en vigilancia. Desde que ingresó a laborar no firmó ningún contrato, todo fue de manera verbal. No está en planilla, no tiene vacaciones, se rige a un horario de trabajo, el cual se menciona líneas arriba. Recibe un pago menos del mínimo mensual. Desde el 2015 constantemente tiene una comunicación vía WhatsApp con el empleador, donde hablan del trabajo y le envían foto de pago, transferencia bancaria. Mi pregunta es, si a Carlos lo despiden, ¿qué documentos debe tener para presentar en su demanda como medio probatorio? Y sobre los testigos, ¿quiénes podrían ser? Esa es la pregunta. Antes, doctora, de que conteste, quisiera recalcar a los asistentes que no consignen en el chat la asistencia, pues enviará un formulario para que puedan consignarlo oportunamente. Bien, adelante, doctora. Sí, a ver, lo que entendía es que era un vigilante que tenía horario, que tenía una coordinación por WhatsApp, ¿no? Que no está en planilla. No escuché escuché la última parte, pero entiendo de que ¿cómo puedo yo acreditar ese vínculo, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, primero que el tema de la desnaturalización del vínculo civil, cuando hay una subordinación, un supuesto difícil de poder combatir, ¿no? Entonces, básicamente hay que, o debería haber una declaración testimonial de las personas con las que trabaja, por ejemplo, podría obtener eh, videos, ¿no? Los WhatsApp es un medio en el proceso, acreditar que el número telefónico es suyo o es de la empresa, ¿no? Pedir la exhibición de pagos, no escuches constante, ¿no? Y todos los actos de dirección, control, ¿no? De tener que ir a una hora determinada, hacer una función determinada, control, dirección, si es que ha habido premios, sanción, ha asistido a alguna reunión de la empresa o de su empleador, ¿no? Todos esos medios probatorios coadyuvan a la teoría del caso, que es acreditar el vínculo laboral. Hay una pregunta de Michael Dávila, dice: doctor, ¿qué materias laborales se revisan en cada uno de los procesos? Es decir, ¿en qué se diferencian los procesos abreviados y ordinarios? Perdón, ¿me lo puedes repetir de nuevo? Sí. ¿Qué materias laborales se revisan en cada uno de los procesos? Es decir, ¿en qué se diferencian los procesos abreviados y ordinarios?
Bueno, la diferencia entre el abreviado y el ordinario es que el abreviado es un proceso mucho más corto y condensado, ¿no? Es decir, se consolidan varias actuaciones probatorias. A diferencia, por ejemplo, del ordinario, en el ordinario existen dos audiencias, la de conciliación y la de juzgamiento. En el abreviado existe una sola audiencia donde se ve la conciliación, donde se ven los medios probatorios y donde se resuelve, ¿no? Eso hace que el proceso abreviado sea mucho más sencillo. Los procesos abreviados, básicamente, las pretensiones están vinculadas a temas de reclamos o reintegros económicos. Eh, si no mal recuerdo, son 50 OITs de 50 URPs y títulos ejecutivos también no mayores a 50 URPs van al juzgado de paz letrado y los procesos son abreviados. También pretensiones de reposición únicas, y para todos los demás procesos de reintegro mayores a 50 URPs, de naturalización del vínculo, reposición, indemnización y pretensiones múltiples, reintegros, homologación, utilidades, demás, se ven en el proceso ordinario. Y la diferencia básicamente es, además se condensan las actuaciones o en dos audiencias o en una sola, pero también lo más importante es la celeridad, que es lo más rápido porque son pretensiones menores, y también porque en el proceso ordinario se requiere mayor elementos probatorios. Por eso es importante tener una audiencia de juzgamiento donde se ve la teoría del caso y se analizan todos los medios probatorios, ¿no? Cosa que en el abreviado está la de conciliación y se ve toda esa diligencia en una sola, ¿no? Entonces se requiere mayor elementos probatorios para la audiencia de juzgamiento. Por eso esa es un poco la diferencia. Listo, gracias. Hay una última pregunta de Flor de María Ruiz Mojica. Dice, ¿cuándo prescribe la reposición por despido arbitrario? ¿Y cuál sería el medio probatorio clave? No es prescribe porque la extinción del vínculo es la caducidad, ¿no? La caducidad sería, tienes 30 días, lo que comentaba un poco era que firmado, tienes 30 días naturales, aunque por la jurisprudencia y los plenos se ha considerado que sean 30 días hábiles para poder demandar, ¿no? Si demandas más allá de eso, aplicaría la caducidad. Ahora, si antes de los 30 días hábiles yo voy a una conciliación administrativa, la conciliación administrativa o algún evento que no te permita presentar tu demanda, suspende el plazo de caducidad, perdón, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia no está funcionando la conciliación administrativa, entonces hay varios procesos seguramente que están estacionados en la conciliación administrativa, tienen que resolverse. Respecto a la segunda pregunta, que era ¿qué elemento clave es para la reposición? Bueno, depende de qué tipo de reposición. Acuérdense que la reposición son por despido fraudulento, puede ser por despido incausado o despido nulo, ¿no? El despido nulo puede ser por ser dirigente sindical, embarazada, y hay una serie de supuestos taxativos que procede del despido nulo, y la prueba obviamente de ese tipo de supuestos es la acreditación de la existencia del despido por relación directa, por ejemplo, de ser dirigente sindical o participar en actos sindicales. No tengo que demostrar, y esa es la prueba clave. En el fraudulento, la prueba clave, por ejemplo, será lo que demuestre de que el despido ha sido elaborado para extinguir el proceso de despido ha sido elaborado dolosamente para extinguir el vínculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que planteé, la prueba de la persona que le dice que ha robado el 1 de enero es demostrar que el 1 de enero no estaba, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así, para acreditar que el procedimiento fue manipulado. Entonces, va a depender del tipo de proceso de reposición que nos encontremos, ¿no? Bien. Bueno, han empezado a poner muchas más preguntas, voy a estar seleccionando algunas. Buenísimo. Alfredo Lazarte dice, buenas noches, ¿hasta qué extremo el juzgado debe corregir la incorrecta formulación de pretensiones? Por ejemplo,
Sucede casos que declaran inadmisible en la sustentación, en la subestación, vuelve a cometer los mismos errores, supongo la subsanación, ¿no? Le dan plazo Subsanación. adicional, ajá, le dan plazo adicional y vuelve a cometer los mismos errores, le vuelven a dar el plazo, ahí queda. Bueno, se refiere a cada vez que le dan inadmisible el plazo para subsanar, pero sigue cometiendo los mismos errores, o sea, hasta dónde va el juzgado puede subsanar estos errores. ¿Se me escuchó bien, doctor? Creo que se... No sé si soy yo o... Lo leo nuevamente, ¿me escucha? Voy a cambiar de red para ver, voy a cambiar de red un ratito, ¿ya? Ya, listo. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, se me escucha bien. Ya, Voy ahora a sí, leer perfecto. nuevamente la pregunta. Sí, perdóname. Alfredo Lazarte dice, buenas noches. ¿Hasta qué extremo el juzgado debe corregir la incorrecta formulación de pretensiones? Por ejemplo, sucede casos en el que declaran inadmisible y en la subsanación vuelven a cometer los mismos errores. Le dan plazo adicional y vuelven a cometer los mismos errores. Le vuelven a dar plazo. Sí, buenísima la pregunta. Creo que la hemos comentado en algún momento. A ver, lo que suele pasar en el juzgado es que declaran inadmisible y luego admiten la demanda por un hecho importante que es un acceso a la justicia, que es un derecho constitucional. Yo creo que el problema de eso, en realidad, más para la contraparte, es para la misma parte que plantea mal sus pretensiones, porque evidentemente esa mal planteamiento de la pretensión generalmente genera que sea rechazada su pretensión, ¿no? Entonces, finalmente le perjudica a la propia parte que plantea esta demanda incorrectamente, ¿no? Lamentablemente tratar de filtrar las demandas desde la perspectiva de una mala planteamiento genera el problema que si tú te declaras inadmisible y no ejerces tu derecho constitucional, lo que finalmente pasa es que vas a apelar y vas a llegar a la segunda instancia y va a bajar y le van a decir al juez que mantenga el proceso porque lo que se privilegia es la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, ya ha pasado eso pasó en los primeros años, los 3 primeros años, hasta el 2000, si no me recuerdo, 2003, 2004, era muy común la inadmisibilidad de las pretensiones, pero la sala comenzó a corregir esa situación y ahora es poco frecuente que si el demandante, salvo que sea abiertamente, digamos, improcedente la demanda, suele continuar con el proceso. Yo creo que eso es lamentable, pero lo que se está evitando ahí es que demore más el proceso porque cuando lo declaras inadmisible, él apela y la sala le corrige y le dice que siga el proceso porque evidentemente se tiene que privilegiar su derecho a acceso a la justicia, ¿no? Entonces hay un error ahí de concepción del principio de oralidad o de mantenimiento del proceso respecto al problema de la pretensión o el armado de la pretensión, pero finalmente lo que hace es perjudicar a la propia parte, ¿no? Exacto, sí. Bien, hay una pregunta de Iris Girón. Dice, buenas noches, doctor, excelente disertación. Según el 10º Pleno Casatorio Civil, ¿qué opinión tiene usted sobre el medio probatorio, por ejemplo, la prueba de oficio? A ver, yo creo que, a ver, digamos, el nuevo proceso laboral tiene la naturaleza de facilitar el rol del juez de inmediatez inmediación, perdón, y también de oralidad para tratar de resolver el conflicto, ¿no?
por ejemplo, les planteo un caso para responder la pregunta, es que hubo un testigo que se quiso llevar a un proceso y el testigo tuvo un problema familiar que no pudo asistir, ¿no? Entonces, acuérdense que en este proceso las partes llevan a sus testigos, antes los citaban, incluso hasta por grado y fuerza, pero ahora por la concepción del nuevo proceso uno lleva a su testigo, ¿no? Y pasa que el testigo, o bueno, por ejemplo, se enferma de COVID o le pasa algo, ¿no?, que le impide asistir a esta audiencia. Entonces, ahí la pregunta sería, si vamos por la regla es que si no llevas tu testigo, obviamente no se actúa ese medio probatorio. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en ese caso extremo y los principios para tratar de llegar a la verdad material, ¿no?, del proceso, se podría evaluar, en ese caso, obviamente probando la situación particular, por ejemplo, muere un familiar directo, el acta de defunción, no sé, el certificado médico, lo que sea, se puede tratar de buscar que si esa declaración de ese testigo es fundamental para resolver el conflicto, se pueda suspender la audiencia y poder tomar en cuenta esta declaración, pero solamente, obviamente, excepcionalmente. Ahora, yo creo que eso va muy de acuerdo a la pregunta correcta que nos hicieron, ¿qué opinas de la prueba de oficio? Yo creo que la prueba de oficio es una prueba excepcional nuevamente, porque evidentemente va más allá de la facultad de las partes de haber planteado su medio probatorio, pero suele pasar algunas situaciones que el juez no logra concretar o aterrizar una teoría del caso y requiere algún elemento adicional. Y yo creo que ese medio probatorio de oficio va de acuerdo a los principios de inmediación del juez para tratar de buscar la verdad material del proceso, resolver el conflicto, con lo cual yo creo que excepcionalmente dentro de parámetros como el que he comentado, el juez podría ordenar de oficio a ciertos medios probatorios, pero de forma excepcional y limitada, porque si bien es cierto, el juez quiere tratar de buscar la verdad, pero la verdad se busca en función a los medios probatorios que se han ofrecido y la actuación de la teoría del caso que se está planteando. No puede esa búsqueda de ese medio probatorio de oficio no puede corregir las deficiencias de la defensa, lamentable seguramente en algunos casos, pero lo que sucede es que también hay un principio constitucional que es el debido proceso, ¿no?, que la ampara ambas partes, y si están corrigiendo el juez indiscriminadamente las pretensiones o la mala praxis o el acto negligente del abogado de alguna de las partes que no ha hecho su tarea, evidentemente eso perjudica a la otra parte, y yo creo que eso tampoco es correcto. Entonces yo creo que el medio oficio se puede utilizar siempre dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad de las partes, como por ejemplo el caso que te he planteado, o por ejemplo, muy común además, cuando se presentan audios y no se presentan la transcripción del audio. Entonces, a veces no se puede escuchar ese audio en el proceso, entonces se pide, digamos, esa transcripción y de oficio y se suspende la audiencia. Obviamente siempre dentro de términos excepcionales, ¿no? Pero yo creo que sí se puede plantear para mí particularmente creo que es importante que el juez plantee un medio probatorio de oficio excepcional, evidentemente dentro de los márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto eso ayude a resolver el conflicto, pero dentro del marco de la teoría del caso y de los medios probatorios que se han ofrecido dentro del proceso, no ayudando a la contraparte para tratar de corregir el error de la defensa, ¿no? Exacto. Hay una pregunta de Flor de María Ruiz Mujica. Dice, firmado un contrato de tiempo ilimitado delimitando deberes y derechos, así como honorarios mensuales, ¿es posible que paguen a un trabajador bajo estas condiciones menos de lo pactado por las partes, además de someterlo a una mayor cantidad de horas de trabajo? A ver, entiendo de la pregunta, corrígeme a ver si la he entendido mal. La pregunta está referida de que si tengo un contrato indefinido, ¿no?, y me han pactado una suma determinada y me terminan pagando menos o no me pagan mis horas extras, ¿no? De lo que Exacto, sí, entiendo es que, dice tiempo claro, ilimitado. claro, ahí tenemos dos alternativas, ¿no? O tres, diría yo, ¿no? Primero, obviamente, presentar un cese de actos de hostilidad por reducción de remuneración
¿no? Y otorgarle 6 días al empleador para que corrija y me pague correctamente. Otro que puedo hacer también es presentar una denuncia a la SUNAFIL para efectos de que asiste y revise la situación laboral de mi empresa, ¿no? Y recuerden de que puede ser confidencial la participación, es decir, no necesariamente van a revelar mi nombre, ¿no? Salvo que yo autorice, y obviamente eso genera una presión al empleador y eso también me puede generar también un medio probatorio en una eventual demanda judicial que haga, y esa es la tercera, es que presente una demanda judicial. Recuerden que los trabajadores tienen un plazo de 4 años de prescripción laboral para el reintegro de beneficios laborales, ¿no? Y que se computan a partir del cese, con lo cual, por ejemplo, si ahorita no me está pagando, yo voy recabando mis medios probatorios, obviamente previamente pedirle que me paguen, ¿no? O sea, si es que puedo hacer esa resolución directa con mi empleador para que me paguen lo que corresponde, eso es lo mejor primero, ¿no? Pero si no pasa eso y no me quieren pagar, obviamente tengo 4 años desde el cese para reclamar ese pago en un proceso judicial. Exacto, Héctor. Bien, bueno, hasta aquí las preguntas. Sí, sí, son todas las que pude leer porque en realidad había muchos comentarios. Muchas gracias, doctor, por el tiempo, por su disposición. Este tema es muy importante, básico, pero muy importante para, bueno, los que inician eh, la carrera, ¿no? El derecho como litigantes, también para los que optan por la vía jurisdiccional, por el trabajo jurisdiccional. Muchas gracias en nombre de Yuxta Leyem, del Círculo de Derecho Laboral, del Instituto de Capacitación Jurídica ICJ también. Esperamos contar con usted en una próxima actividad. Estamos muy agradecidos con usted. Muy buenas noches. No, gracias, gracias. Gracias a usted. A todos los participantes.